concreto para pavimentos, estructuras y edificios. Entre la distancia y la descarga del concreto se estima entre 1 hora y media, ¿no? Más o menos ese es el lapso para el transportado y la descarga, ¿no? Entonces, sobre la 1 hora y media ya tenemos que estar en obra, y aparte, antes de llegar a la 1 hora y media y excedernos el tiempo, ya tendríamos que estar descargando, ¿no? Ventajas. Se opera desde una central mezcladora. Puntos a fijarse. El tiempo de descarga debe adecuarse a la organización de la... Más o menos este es el mixer antiguo. Ya yo he llegado a ver uno nomás de este, ¿no? Más o menos cumple la misma función que un mixer, ¿no? Pero lo llamaban antes de camión agitador. Transporte y manejo dentro de obra, ¿no? Realmente nosotros manejamos como son carretillas manuales, y también en algunos casos se da lo que es las carretillas motorizadas, ¿no? Más o menos estas carretillas motorizadas tienen las características de, no sé si alguien ha podido observar, hay rodillos manuales, compactadores pequeñitos de media tonelada de peso, ¿no? Entonces, más o menos es de esa tanda, usadas para transportar a corto y plano en todos los tipos de obra, ¿no? Y con la carretilla incluso hasta pendientes se puede transportar, ¿no? No hay mucho problema, es una ventaja, ¿no? Ya el modus operandi de ¿no? Ya se van adecuando lo que son los albañiles a la necesidad del concreto, ¿no? Ventajas. Puedes trabajar en el interior de obra sin incomodidad, ¿no? Es un fácil manejo, fácil transporte para la colocación, ¿no? Es un punto lento, ¿no? A comparación, digamos, de vaciarlo con un mixer, ¿no? Todo vas a tardar un poco más, evidente, por la capacidad y la cantidad que manejas en tu carretillita, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a manejar, ¿no? Transporte y manejo con las bandas transportadoras, ¿no? Evidentemente para esto se necesita lo que son, en algunos casos, hasta grúas, ¿no? En pisos mayores a 10, 15, y evidentemente necesitas grúas que puedan elevar, que son estos tubos transportadores, ¿no? Para transportar horizontalmente el concreto o a niveles más bajos o incluso más arriba, ¿no? Ventajas: el alcance ajustable, desviador del viajero y la velocidad variable, ¿no? Puntos a fijarse: son necesarios arreglos con los extremos de descarga para prevenir la segregación y para no dejar mortero en la banda de regreso, ¿no? Transporte y manejo: banda transportadora montada sobre un camión mezclador, ¿no? Ahora utilizamos bomba, ¿no? Para que esto sea de mayor utilidad, y lo que son las alturas puedan transportarse sin mucho problema, ¿no? Con una cierta presión va a subir. Usada para transportar el concreto a un nivel inferior, al mismo nivel o a un nivel un poco más alto, ¿no? Estas bandas transportadoras actúan como las bandas clasificadoras de la chancadora. Ventajas: los equipos llegan con el concreto, tienen alcance ajustable y una velocidad variable en cuanto a la descarga. Es recomendable manejar una velocidad irregular, porque ya si excedemos esta velocidad, lo que es la banda transportadora empieza a generar una vibración y empieza a desparramar a los costados lo que es el concreto, ¿no? Puntos a fijarse: son necesarios arreglos en las
extremidades de descarga para prevenir la segregación. Limpieza, más que todo, ¿no? Transporte y manejo usando baldes o cubos, ¿no? Usando grúas y en muchos casos helicópteros se puede manejar lo que son estos baldes o cubos de transporte de concreto, ¿no? Las ventajas que permite el aprovechamiento total de la versatilidad de las grúas, descarga limpia y gran variedad de capacidad, 5, 6 cubos en algunos casos, otros casos un poco menos, puntos a fijarse, capacidad del cubo adecuado con el tamaño de la mezcla y la capacidad del equipo a colocarse, ¿no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver esto, la verdad yo no he visto. En el extranjero se utiliza, ¿no? Pero acá en lo que es el cercado y demás, yo no he tenido la oportunidad de observar un cubo de unos 5 a 7 cubos, no he podido observar. Sí, perdón, baldes o cubos de 1,5 cubos, sí, observar, ¿no? Pero lo que es estos manejables con helicópteros, no he observado, no he tenido la oportunidad de ver. Transporte y el manejo. El transporte y el manejo también se puede realizar de estos baldes o cubos con una grúa y una bancha usado para trabajar arriba del nivel del terreno, ¿no? Entonces esta es una opción y la otra opción es que nosotros podamos adquirir lo que es helicóptero. Pero ¿qué hacemos nosotros los cochabambinos cuando tenemos estructuras grandes? Armamos un entubado con grúa para poder transportar mediante bomba, ¿no? El concreto más fácil. No, pero estos edificios en el extranjero evidentemente son mucho más altos, el doble, el triple, entonces lo que es la presión de las bombas no abastece, ¿no? Y por ende usan otros métodos para poder transportar y manejar lo que es el concreto en pisos superiores, ¿no? Ventajas, puede manejarse el concreto sobre el refuerzo de acero y artículos secos en puentes, edificios con estructuras de concreto, ¿no? Puntos a fijarse. Tienen un solo gancho. Ya más o menos actúa como una grúa emplazada, ¿no? En el lugar. Simplemente tiene un radio de 360 grados para poder moverse, ¿no? Más allá ya no puede disponer lo que es aparte del diámetro, o sea, fuera del radio o del diámetro, ya no puede abastecer, ¿no? En ese caso hay que desplazar o alargar lo que es la parte del alerón, la parte superior. También tenemos el transporte con bombas. Les decía esto, ¿no? Acá utilizamos este método, ¿no? O sea, para transportar el concreto directamente desde el punto de descarga hasta la obra, ¿no? Y nosotros si vaciamos 15, 20 pisos, entonces utilizamos lo que es grúa, ¿no? Para realizar el entubado y poder llegar hasta la parte superior, ¿no? Donde queremos llegar. Ventajas, la tubería ocupa poco espacio y se puede extender fácilmente. Puntos a fijarse, se necesita un suministro de concreto fresco constante. Ahí es donde están los mixers esperando, ¿no? Transporte y manejo extremo en tuberías. De este modo es que se hace la descarga, ¿no? Dos generalmente están, obras grandes, descargando y existen personas rastreando y otras personas lo que es con el vibrado, ¿no? Transporte y manejo de extendedores de tornillos, ¿no? Tiene más o menos podemos decir dos funciones. Asimilar. Uno asimila lo que es la terminadora, los gusanos traseros, cuando el balde empieza a despedir lo que es el cemento asfáltico, la mezcla asfáltica, perdón.
¿no? Los gusanos empiezan a distribuir, ¿no?, el concreto. De igual forma, así, de esta forma funciona. Tractorcitos agrícolas, asemejados a esos, a los rotavatores, ¿no? Con esos dos podemos comparar. Usados para esparcir el concreto en áreas grandes. Más o menos como una terminadora o un rotavator. El rotavator es el que remueve la tierra uniforme, ¿no? Para que los agricultores no hagan descansar, ¿no? Usan ese método. Entonces, más o menos así como esos gusanos funciona esto, ¿no? De repartir y tratar de unificar lo que es el concreto, ¿no? Ventajas: puede expandirse en el concreto rápidamente sobre un área ancha. Este tiene lo que es una cierta capacidad, como las terminadoras. Hay terminadoras de 2,5 de longitud, de 3,5, y se esparcen hasta 5 con los acoples, ¿no? No es muy conveniente en algunos casos utilizar la longitud máxima de estas máquinas, por el tema de que en los costados, en los extremos, esto se empieza a pandear, ¿no? Empieza a pandear la resistencia de estos soportes de acá. No es la misma en un extremo que por el medio y por esos sectores, ¿no? Entonces empieza a pandearse y cierto espesor que tendría que estar manejando uniformemente ya lo maneja de forma irregular, ¿no? Entonces, evidentemente la máquina viene para una cierta longitud de trabajo, pero por experiencia propia yo les digo, no es conveniente. Ya en las partes, en los costados, en las partes finales, empieza a sentarse, empieza a disminuir lo que es el espesor, ¿no? La maquinaria es más pesada, entonces empieza a sentarse, y si hacemos una verificación de espesores, no está cumpliendo ya en los dos costados. Evidentemente está formando un lomo de pez, pero no cumples con los espesores requeridos, ¿no? Puntos a fijarse: se usan normalmente como parte del tren de pavimentos. Se los deben usar para extender el concreto antes de vibrar. A diferencia de lo que es el cemento asfáltico, el material, la mezcla asfáltica, perdón, esta maquinaria no vibra, solo desplaza. Y lo que es la terminadora vibra, ¿no? La terminadorita vibra. Tiene una oscilación de 0,5, si no me equivoco, vibra, ¿no? En el tablero de control se puede regular también eso. Entonces, a medida que va soltando lo que es el material asfáltico, va compactando, ¿no? Donde los gusanos va compactando un poquito. Y tal vez ese es el problema que hace que las esquinas empiecen a pandearse, ¿no? Empiecen a pandearse. A comparación de la terminadora, no vibra, ¿no? Hay que vibrar después. Es que si vibramos al colocar, lo que es el agua va a empezar a chorrearse, ¿no? Vamos a separar lo que es ese líquido. Transporte y manejos: trabajos sobre el nivel del terreno, lo que manifestaban del helicóptero, ¿no? Con el cubo. Hay, evidentemente, los que tienen salida al mar, en esos lugares hay lugares inaccesibles donde construyen la gente, donde un mixer no tiene fácil ingreso y demás. Entonces se dan modos para poder construir, ¿no? Se dan modos, no dicen, no, ahí no va a entrar, hay que abrir el camino, que esto, que lo otro. Entonces existen muchas formas de construir, y una de esas que optan es lo que es el helicóptero con el cubo, ¿no? Igual transporta la mezcla, y habría que tener una planta cerca para que el costo no se dispare, ¿no? Requisitos básicos para la colocación del concreto:
uno es la cantidad del concreto, es mejor que me sobre un cubo a que me falte un cubo. La dosificación, el asentamiento, el contenido del aire y lo que es la homogeneidad, ¿no? Como les digo, a veces en el transporte si vibramos o en la colocación, o sea, a medida que vamos emplazando, estamos vibrando, colocando, entonces ahí existe una pequeña separación de lo que es el agua, ¿no? Si ustedes van a vibrar, o sea, sin antes encofrar, por decirles al transportar o al estar colocando, están vibrando, entonces lo que es el agua se está separando, ¿no? También tenemos lo que les decía, ¿no? Evitar el movimiento horizontal excesivo en cuanto al transporte de los mixers, ya que este está teniendo un movimiento vertical. Entonces, si tú le sacudes horizontalmente, la partícula en el aire por un microsegundo se detiene, ¿no? Se detiene y lo que causa esa vibración es que el agua se desprenda, ¿no? Una consolidación adecuadamente, mantenga suficiente capacidad de colocación, escoge el equipo adecuado para el concreto, ¿no? Con que vamos a transportar y con que vamos a emplazar en obra. Depósitos del concreto. Nos conviene tener un depósito lo más cerca posible a la obra, si es que es una obra grande. Si es una casa, obviamente voy a comprar, ¿no? Ya en mixers vendrán, entonces. Todo eso ya es un análisis técnico que lo hace cada persona, ¿no? Puede ser que Juan se dedique a lo que son condominios y pues tenga su plantita móvil que va a poder transportar al lugar de construcción, lo va a volver una planta fija y entonces va a utilizar. Ni siquiera va a comprar lo que es el producto de su voz, él lo va a fabricar. Bueno, entonces, como les digo, esto ya viene por una parte técnica de cada profesional, cómo lo va a adquirir y emplazar, ¿no? El colocado en losas debe empezar a lo largo del perímetro de un extremo del elemento en descarga del concreto contra el colocado anteriormente puesto. Si es que, bueno, nunca va a haber un anterior, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos el colocado de la losa es hasta terminar. No hay mañana lo vamos a terminar, vamos a continuar, no hay eso. Entonces, lo más importante siempre en cuanto al concreto y al vaciar, colocación y demás, es en el día. Es en el día. No hay mañana. No. Estas son lo que son las cintas transportadoras, ¿no? La colocación con banda transportadora, es, como les digo, más o menos podemos asumir a lo que es las bandas de las cintas transportadoras, de las chancadoras, ¿no? Entonces, más o menos tiene la misma función. Tiene una proporción por lo menos de 6 metros de tubería, la cinta que trabaja y lo que es el material ya el concreto, ¿no? Este reflejo hace más o menos a una chancadorita. De este modo igual funciona. Estas cintas son movibles. Tanto puedes ir a la izquierda, a la derecha, y en todo caso no puedes regular lo que es hacia atrás o adelante, ¿no? El vehículo es el que tiene que moverse atrás, adelante. No tiene un eje, por decirles, en ese movimiento que puedas alargar la cinta o reducir mientras trabajas, ¿no? Solo puedes mover lo que es horizontal, en un ángulo, ¿no? En un ángulo puedes mover. Y ya esto, pues, más o menos es por el método del bombeo, ¿no? Con tubos. Bueno, aquí en Cochabamba nadie usa la cinta. La mayoría usa el bombeo.
Esta es la máquina que les decía. Se asemeja a lo que es la terminadora, ¿no? Tiene casi la misma función. Pero no es terminadora, no es especial para concreto, ya que no cuenta con vibro, ¿no? Entonces los camiones depositan el concreto delante de la pavimentadora y este empieza a recorrer con un cierto espesor, ¿no? Prácticamente empieza a uniformizarnos, a emparejar. Lo esparce y lo va a emparejar, ¿no? A una cierta, a un cierto espesor, ¿no? A comparación de lo que es el carro terminador, ¿no? El carro terminador sí o sí hay que verter lo que es material de asfalto en lo que es el balde de la terminadora, ¿no? Para que con los gusanos pueda empezar con las cintas transportadoras pueda empezar a distribuir a los gusanos, ¿no? Lo que es el material de asfalto, ¿no? Entonces, no es muy, eh, muy distinto, se podría decir, a excepción de que trabaja con un balde y una cinta, el otro, ¿no? Tiene la misma función, la función es de uniformizar lo que es el material en un cierto espesor. También tenemos un bordillo o guarnición. Este sí hay acá en Bolivia, se utiliza. Eh, los que han podido o han tenido la oportunidad de ver la construcción de la doble vía Pumata-Cochabamba han utilizado esta maquinaria, ¿no? Incluso han utilizado este bordillo para hacer los separadores de las vías, ¿no? El separador que existe en el centro lo han hecho con este aparato, ¿no? No es de acera, se puede mover lo que es la estructura ahí adentro, la figura geométrica, y han vaciado con esto. No sé si han visto, yo he visto, he pasado hartas veces, un colega estaba trabajando ahí en la doble vía, y en el tema de asfaltos siempre yo iba a echarle una mano, ¿no? En el tema de del preparado del MC y demás de la carpeta asfáltica, ¿no? Entonces, tenía la oportunidad de ir. He visto cómo han trabajado con esta maquinaria, ¿no? Pero es una grandota la que han utilizado. Y les cuento que esa misma maquinaria tiene lo que es su hormigonerita, pero es muy pequeña, entonces iban a tardar mucho y lo que hacían es traer directo mixes, lo vaciaban a la hormigonerita y con eso lo trabajaban, ¿no? Y han avanzado rápido, porque si se dan cuenta, ese separador, no sé cuántos kilómetros tiene de longitud, pero es de un espesor claro, de un espesor bastante grueso. Un auto que se choque ahí no cuenta el auto, ¿no? Un raspón va a padecer. En muros también se puede realizar lo que es el vaciado del concreto, un muro de concreto, mucho dinero, ¿no? Pero otros lo realizan. Ya para esto armamos el encofrado, verter el concreto en capas horizontales del mismo espesor, reforzando entre 150 milímetros a 500 milímetros, masivo 375 milímetros a 500 milímetros. Muros de contención podemos estar hablando. Podemos estar hablando de los muros de contención. Antes de llegar a la angostura hay un cruce, Ushpa, ahí han vaciado, no sé si han visto, en la doble vía, han vaciado esos muros de contención. Evidentemente han puesto respiradores para lo que es en caso de humedad, ¿no? Tienen unos tubos que salen, son sus respiradores, para que cuando llueve y demás filtre agua, estos puedan disipar lo que es esa cantidad de agua, ¿no? Y sale por colocado bajo líquidos, ¿no? Equipos usados, tubo Premier, trompa de elefante lo llaman, ¿no? Para poder vaciar sobre lo que son mares, ríos y demás, ¿no? Como han hecho los puertos de este modo.
con un tubo es lo que separa la cantidad de agua y recién empiezan a hacer el vaciado, ¿no? Dejan cobrar, sacan el tubo y ya tenemos lo que es el emplazamiento de la estructura en un río, etcétera, ¿no? La compactación del concreto, vibración interna y la vibración externa, ¿no? Vibración interna, una vibración, se podría decir, en un radio, y nosotros manejamos entre 1,5 de radio, casi doble del, eh, el doble de los radios para asimilar a un diámetro. Decimos. Tendríamos que manejar por este proceso, ¿no? Pero un poco complicado, tendrías que estar midiendo puntos de vibración y sacar, aquí has vibrado en un radio de 30 centímetros. Y entonces tendrías que vibrar acá a los 45 centímetros, ¿no? Yo dice 1,5, 30 más medio, que es 45. Entonces tendrías que vibrar a 45, ¿no? Entonces, mido acá otros 45, ¿no? Teóricamente es así. A un radio y medio tienes que vibrar, ¿no? Entonces, si vibras acá a 30 centímetros, entonces el posterior tendrías que vibrar a 30 más la mitad, 15, 45. Entonces, de acá 45, entonces empiezas a vibrar. Otra vez mides, 45 empiezas a vibrar, ¿no? De ese modo, pero la mejor forma es ver chuceadas, lo llaman, ¿no? O los albañiles, otros manejan así. Voy a dar 3 chuceadas, ya. Bueno, entonces, otros lo manejan de esa forma. Un poco complicado es este tema, porque tendrías que tener una parrilla con puntos marcados para lo que es la vibración interna, ¿no? Y el operador ya va a saber dónde vibrar, ¿no? Pero bueno, la práctica nos enseña otra cosa, ¿no? La vibración externa, vibradores de cimbras, mesas vibratorias, vibradores de superficies, ¿no? Entonces, estos ya están en la parte superior. Hay unas reglas, no sé si han visto, también son las que te dejan el concreto homogéneo. Esas, al esparcir, también andan vibrando, ¿no? Tú, cuando esta máquina pasa esta regla, atrás ya no necesitas ir y vibrar, como en este caso, ¿no? Ya no necesitas, entonces. La regla al pasar ya está haciendo la acción de vibración. Y lo llaman externa porque la regla no está dentro del concreto, está por encima, ¿no? Está simplemente dando lo que es una superficie homogénea, ¿no? Entonces ahí está vibrando, ¿no? Y ya no necesitas lo que es la vibración interna, ¿no? En este caso. Reglas vibratorias, más o menos, estas más o menos se asemejan a las reglas que les digo, ¿no? Pero estas reglas arman entre 3 metros de longitud, así, ya con rieles en los costados, donde empiezan a expandir demasiado, homogenizar y a la vez vibrar. También tenemos procesos constructivos de una estructura de concreto, cálculos de aceritos, camión revolvedor, llegando a la obra, la bomba estacionaria, esperando lista para lo que es el transporte por tubería. Sería muy, muy interesante que esta bomba estacionaria tuviera un balde como el de la terminadora. No sé si me deja entender. Esta bomba, ¿no? O sea, la bomba estacionaria, la que va a distribuir el concreto. ¿Por qué les digo eso? Porque si viene una volqueta, puede tolvear todo lo que son los 9 cubos de concreto, lo tolvea y se va. Y la bomba va a empezar a distribuir. Llega la otra, lo tolvea y se va. Y la bomba va a empezar a distribuir, ¿no? A comparación del vaciado del mixer,
el vaciado de lo que es la volqueta es un poco más rápida, ¿no? Más rápido. Entonces, no he visto, la verdad, pero ha sido una idea para agilizar lo que es el cofre del vaciado, ¿no? Para agilizar. Terminarías, te ahorrarías más tiempo, ¿no? Pero habría que analizar en el transporte el movimiento que realiza la volqueta, ¿no? Esa parte yo creo que es indicado. Un pro sería que la volqueta no está haciendo un movimiento vertical, pero un contra sería que la volqueta está haciendo un movimiento horizontal. ¿Qué quiere decir? Lo que es el material grueso está saliendo a la parte inferior y lo que es el líquido está saliendo a la parte superior, ¿no? Horizontalmente está batiendo. Pero al llegar a lo que es el balde de la bomba estacionaria, estás vertiendo todo, o sea, se está volviendo a mezclar. Para mí siempre ese es un punto de vista, si existiría, ¿qué pasaría ahí? Ese sería para mí el punto de vista. Tal vez por ese motivo es que no, no he visto una bomba estacionaria con un balde que abastezca por lo menos unos 10 cubos, ¿no? Y pueda empezar a repartir. También se tiene lo que es la toma de muestra, ¿no? Suministro de aditivo en obra, descarga a la tolva de la bomba. Esa pequeñita es la tolvita, ¿no? Yo las digo en grande, ¿se imaginan? Rápido. Salida del concreto, bombeado, extendido y relleno de espacios, ¿no? Y ya trabajar con una regleta es mucho mejor, ¿no? Y mejor si es esa regleta con vibradora. Extendido, nivelado y acabado primario, acabado final, pulido con el helicóptero, ¿no? Pequeñas partes deshomogéneas que han quedado. Entonces sí o sí habría que hacerlo con el helicóptero. En este caso manual, y en el caso de la regleta, pues no vamos a utilizar lo que es el helicóptero, ¿no? ¿Han visto el helicóptero? Utilizamos acá en Bolivia, utilizamos el helicóptero, ¿no? Es para ver que el acabado está en perfecta condición y si existe un desnivel, el helicóptero que hace lo vuelve, ¿no? Bueno, eso era todo este tema. Checaremos lo que es la planillita y esto se lo subiré en este momento, en este preciso instante. Déjenmelo subírselos a lo que es la plataforma para que ustedes puedan descargarlo y puedan marcarse para lo que es su examen del día domingo, ¿no? Perfecto. ¿Dónde está?
puede ver, ¿no? Entonces acá tenemos cálculo de rendimiento de un camión mixer o batidora por concreto, pero esta nos da el cálculo de la duración por ciclo más, ¿no? Entonces el tiempo más en la duración por ciclo, no sé si tal vez ya la tiene, ¿no? Pero está bien detallado, está detallado con fuentes, por decirles. Capacidad del camión, yo puedo adquirir un valor de una fuente, ¿no? Donde me dice su capacidad máxima es entre 7.5 y demás. Puedo tomar o atribuirme valores con lo que es un detalle real, ¿no? O sea, la fuente acá me da lo que son valores reales, ¿no? Las fuentes. No es un valor por decirles que voy a tomar al azar, ¿no? Me dan un valor, valores reales, ¿no? Entonces esta tablita no sé si les puede servir, de todos modos la vamos a ver. Porque en maquinaria llevan ustedes, ¿no? Cálculo de rendimientos y demás de todas las maquinarias, ¿verdad? Que yo me acuerdo del antiguito usábamos un librito de la ION, donde ya venía lo que es el cálculo del rendimiento de cada maquinaria. Y podíamos sacar el costo por hora que deberíamos pagar, ¿no? Teóricamente. Pero en práctica, ustedes mismos ya saben, pues algunos han debido alquilar una excavadorita, se han debido alquilar algo, ¿no? Te sale un poco más barato. No te sale al cálculo, ¿no? Pero para lo que son proyectos, lo que es licitaciones y demás, donde entra maquinaria. Entonces, lo que es el Prescom ya viene con precios actualizados, ¿no? Simplemente hay que actualizar lo que son nuestras fuentes. Actualizamos las fuentes de costos y eso lo hacemos en base a alguna alcaldía. Eso es muy importante tener compañeros en alcaldías que sacan lo que es esa fuente de costos. Es un archivito que lo pegas al programa y ya tienes los costos actualizados según una alcaldía, ¿no? Entonces, las alcaldías más o menos tienen esa base, porque cuando yo he estado en Sacaba, en planificación, cada fin de año, a principio de año, se actualizan los costos del Prescom, que se maneja como proyectistas, como cadistas, ¿no? Entonces, ¿saben cómo actualizábamos? Les voy a contar. Por profesionales se nos distribuía los materiales y las herramientas y maquinarias que teníamos que investigar. ¿Y cómo lo hacíamos? O sea, por decirte, a mí, ingeniero Edson, le va a tocar cemento, fierro y demás cosas, ¿no? Una lista me da para actualizar nuestra base de datos. Entonces, yo podía sacar permiso 3 días para poder hacer eso. ¿Y qué hacía? Tenía que ir a cotizar a las ferreterías. Tenía que ir a cotizar a las ferreterías, tenía que llevar 3 cotizaciones y escoger la cotización intermedia, ni la baja ni la cara, la intermedia. ¿No? Entonces, esos eran datos actualizados en el mercado. No utilizábamos lo que es el libro de costos actualizados, ¿no? El que te venden, no. Nosotros en la alcaldía de Sacaba actualizábamos de ese modo, ¿no? Entonces, cada profesional tenía material o equipo o mano de obra, entonces tenía que tener un respaldo para meter al sistema y actualizarlo, ¿no? Nos encargábamos 2 arquitectos y 2 ingenieros de actualizar todo ese tema, ¿no? Pero lo actualizamos de ese modo. De ese modo lo actualizamos. No, entonces, los planitas supuestamente tendría que ser así, ¿no? O sea, teóricamente tú haces tu cálculo aquí y tendrías que tener una productividad por hora y cantidad de mixers necesarios para una cierta cantidad
de hormigón, ¿no? Tendría que ser así. Tendría que ser así, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Calculamos el volumen que vamos a requerir y vemos el desperdicio que existe. Con lo que es el mixer y demás, no existe mucho desperdicio. O sea, que el mixer traiga y empiece a vaciar, evidentemente en el balde del mixer va a quedar, en el trompo va a quedar un poco de material, en lo que es el balde de la bomba estacionaria va a quedar un poco de material, y arriba habrá pues, un desperdicio mínimo, ¿no? En obra. Entonces, ya que tú hagas esto y te salga o sea, tú le dices, no, yo necesito 5 cubos, y entonces te va a decir cuántos mixers de 7 cubos necesitas, te va a decir 3, llegada a obra más desperdicio y todo, 3 y 2 cubos, ¿no? 3 mixers y 2 cubos, ¿qué vas a hacer ese rato? No, entonces ya lo que es en la práctica, en el momento yo les voy a enseñar, el momento, ¿no? El momento ya vamos a estar sufriendo, pero a la vez tienen que saber sobrellevar el momento, ¿no? Y decir, ya, esto se va a hacer así, de este modo. Decisiones, decisiones. No te van a decir, ingeniero, toma una decisión para mañana. A veces las decisiones es en el momento, a veces estás supervisando obras, reunión urgente, están bloqueando el botadero. Me toca a mí otras veces esas reuniones. Urgente, ingeniero, reunión. Ya, voy. Los de cara a cara quieren un asfalto, aquí está el área, cuánto van a estar de cuántos cubos de mezcla asfáltica vamos a necesitar y el costo, ¿no? El costo. Nosotros cobrábamos en la alcaldía de Cochabamba con movimiento de tierras y demás 110 bolivianos el metro cuadrado de pavimento flexible. Y el de pavimento rígido cobrábamos 170 y 180 bolivianos, ¿no? Ya con la plataforma incluida, ¿no? Barato. Barato. Pero lo malo era que, por decirte, iban, llevaban compresora, si está bien el empedrado, lo limpiaban, compresora, lo soplaban, lo imprimaban, MC30, y al día siguiente ya están asfaltando. O sea, ni siquiera dejaban que penetre lo que es el MC, que se evapore, ¿no? Porque lo que es el querosén se evapora y lo que es el diésel empieza a penetrar, ¿no? Junto con la emulsión. Entonces no dejaban. Y ese tema es porque era político, ¿no? O sea, hay que entregar esto urgente, con bombos y sonajes mañana, y pucha, meter 2 grupos de trabajo, asfaltar y listo. Bonito el asfalto. Lindo. 2, 3 días después, colchones, fisuras, rajaduras. Estás reventando tuberías. Y eso pasa por la planificación, no del profesional, les cuento. No del profesional, sino de las autoridades, de los que tienen que sacar cara y decir, mira, yo te lo he hecho. Por culpa de esos cuatecitos, Cochabamba se maneja de ese modo. En cambio, cuando he llegado a Sacaba, me quito el sombrero ante Sacaba, muy bien planificado. Ingeniero, hay un POA de tal para tal distrito, perfecto. Estilo Cochabamba, yo digo. Voy al lugar, hablo con el dirigente, vamos a elaborar acá ya su proyecto, de dónde a dónde le va a alcanzar, perfecto, se lo voy a hacer costos y presupuestos y el diseño del proyecto, perfecto. Vuelvo a la oficina, recabo los datos de campo, si necesito topógrafo, mando topógrafo, empiezo con el diseño del proyecto. Cuando un arquitecto se ha hecho mi amigo, ¿no? Juan Pablo, él ya trabajaba ahí 1 año y me dice, Jetson, te van a observar. ¿Por qué? Antes de elaborar un proyecto, ya sea de pavimento rígido o asfalto, primero tienes que verificar que el sistema de agua potable sea el renovado y el sistema de alcantarillado ver la vida útil que tiene, ¿no? O sea, cuántos años ya está en uso y cuántos años le resta, ¿no? Entonces, me viene con eso y yo le digo, pucha, ¿en serio? Sí.
No, pues entonces ya lo primero que he hecho es solicitar esa información a obras públicas para que me puedan dar los datos de ejecución de proyectos que han realizado en cuanto a agua potable y alcantarillado, ¿no? En base a su vida útil, 20, 25 años. Si ha pasado 3 años, se emplaza el proyecto. Si ha pasado 15 años ya de lo que es el alcantarillado, no conviene emplazarlo, porque mira, a los 5 años ya van a tener que hacer lo que es el cambio de red y van a tener que abrir de nuevo, ¿no? En este caso es preferible disponer el POA para un puentecito, para un empedrado, una apertura, etcétera, ¿no? O sea, ya un parque, ya, eso ya depende del profesional con la OTB, ¿no? Cómo lo charles. Entonces trabaja bien organizado, ¿no? Sacaba trabaja, no soy sacadeño, no vivo ahí, pero realmente trabaja bien organizado, Sacaba. Y así se debería trabajar acá en el cercado, ¿no? Cuando siempre teníamos reuniones y peleábamos de ese tema, pero aquí en el cercado prima lo que es la parte política. Han debido ver los que viven en el cercado el recarpetado del circuito Bolivia. ¿Han visto? ¿Han tenido la oportunidad de ver? Sí. ¿Qué error han cometido en el recarpetado del circuito Bolivia? Sobre el mismo asfalto luego lo pusieron una tela de La alquitrán. manta. Luego de eso, sobre eso mismo vaciaron el alquitrán y lo compactaron. Y luego empezó a haber fisuras, holladas, qué sé yo, en poco Te tiempo. cuento que esa manta textil que lo ponen es para que no refleje lo que son las fisuras del antiguo pavimento, ¿no? O sea, la manta textil cumple esa función. Por decirte, tienes pequeñas fisuras y vas a recarpetar ese asfalto, entonces la manta textil evidentemente no deja reflejar en la parte superior lo que es esas fisuras, ¿no? Es como un sellante que le pones y eso no tendría que dejar reflejar, ¿no? Tienes razón. Eh, no sé, la alcaldía tiene una fresadora. Y cuando tú utilizas una fresadora, estás sacando material fresado, lo que utilizas como capa base. Y mejor este material fresado porque tiene componentes ya dosificados con lo que es el alquitrán, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas y lo utilizas como capa base, lo hemos hecho y lo hemos demostrado que es un buen material que se puede reutilizar, ¿no? Pero lo que no le gusta a la alcaldía, o no le gusta en esa época que estaba, es que el rendimiento, ¿no? O sea, la fresadora tarda. Y fresa, la longitud máxima del fresado creo que es 45 centímetros. O sea, lo máximo que fresa esa fresadora que tienen, ¿no? Ahora, si comprarían otra fresadora como el de la ABC, creo que se fresa 1,5 metros de una. No, esa fresadora tiene como dientes, son como molinitos, que tú le dices, quiero que freses un cierto espesor. Entonces, la fresadora va a entrar y va a empezar a deshacer el material en el espesor que tú le digas, 5 centímetros, ¿no? Entonces, la fresadora va a entrar 5 centímetros, todo lo que esté en los 5 centímetros va a empezar a moler, a deshacer, y por la cinta transportadora va a disponer a la volqueta, ¿no? Pero ese material sirve. Ahora ahí va el chiste. Si el circuito Bolivia hubieran cerrado, no puedes cerrar lo que es cortar el circuito Bolivia, eso lo teníamos claro. Pero sí puedes cerrar lo que son calzaditas. Lleva cuatro calzadas pequeñas, ¿no? 4 carriles. Tú cerrabas un carril, rezabas y lo dejabas listo. Cerrabas el otro carril, rezabas y dejabas listo. Entonces los 2 carriles en uno asfaltabas.
Ese es el carril de ida, tienes el carril de retorno. Reactivas el carril de ida, entonces ya trabajas en el carril de retorno. De ese modo debería haberse hecho, sí o sí fresando, porque una vez que entra la fresadora, también esta fresadora con el trabajo de la volqueta puede detectar lo que son los hundimientos. Entonces, donde ya tengas hundimiento, hay que subsanar lo que es el colchón, ¿no? Hay que sacar material, meter piedra y meter nuevo material y estabilizar. Uno es ese tema. Y el segundo tema que a mí me molesta siempre que voy por ahí es la pendiente que le han dado. ¿Hacia dónde está la pendiente? ¿Alguien se ha dado cuenta de su famosa pendiente? No, la pendiente no está la laguna. Cuando hubiera sido lindo que esa pendiente desemboque en la laguna, boca tormentas, y esa agua rellenara lo que es la laguna. Evidentemente no va a ser agua limpia, evidente va a ser contaminado, pero no en un exceso, ¿no? Podríamos poner lo que son materiales de purificadores para que esa agua pueda penetrar, o si no, hacer piscinas. Pero esos son proyectos, ¿no? Y aquí influye lo que es el secretario general, que es un ingeniero civil en obras públicas. Aquí influye eso. Aquí influye. El cuate, si es capaz, va pues y le dice: señor alcalde, haremos algo bien. Cochabamba va a adorar estas obras, ¿no? Entonces, si no lo hacemos bien, uno, ¿quién estaba de secretario? Dos, ¿quién era el supervisor? ¿No? Entonces, la culpa recae a los ingenieros, ¿no? Que están ahí de turno. Cuando en sí la culpa lo tiene el secretario general por no hacer entender o no aconsejar a un alcalde que no es del área, pues, no es del área. Entonces, la función de un profesional en el área es hacerle entender qué es bueno y qué es malo, tanto para la gestión como para la ciudad, ¿no? Entonces esos temas se han cometido ahí, esos errores. Lo que más rabia me da a mí, para de que han recarpetado con manta textil, es la pendiente. La pendiente es lo que sí me ha dado más rabia, la pendiente, que han optado, lo han llevado al otro lado. ¿Para qué? Para que al otro lado igual los canales no estén funcionando. Ya, bueno, así. Si usted se fija, el agua se detiene en media calzada, hay piscinas, tú pasas con tu auto, ya no ves ni el bache, ¿no? Y realmente, cuando yo tengo que ir hacia la zona sur, las calles lo han descuidado demasiado, demasiado. La avenida Los Ángeles, la siglo XX. Y no entiendo por qué no ejecutan un proyecto de una vez, pavimento rígido. Obvio va a tardar, obvio va a costar, pero es algo que te olvidas por lo menos 20, 30 años. Chao. Le das estabilidad a la zona, un buen camino. Y para hacer eso renuevas agua potable y alcantarillado. Perfecto. Te olvidas. ¿No? Decisiones. Valor referencial puedo tomar entre, decir, la capacidad del camión, 7. Velocidad promedio con el que va a transportar, me dice, es una velocidad de entre 30 a 40 kilómetros por hora, que vaya a 30 el camión. Factor de eficiencia del trabajo, tú tienes acá un factor. Evidentemente no va a ser excelente, ¿no? Siempre en cuanto a la eficiencia existen trancaderas, baches y demás, entonces se pone una buena, ¿no? 0.75. Resistencia a la rodadura, ¿no? R. Vamos a tomar que estamos en 0.9. Factor de corrección por altura, ¿no? Podemos sacar una fuente y nos dice factor de corrección por altura
Altura sobre el nivel del mar, 1000 metros dividido entre 10.000. No, nosotros tenemos 2555 dividido entre 10.000. ¿Cuánto sería, por favor? 2555 o 50 dividido entre 10.000. O no, es 2550 menos 1000 dividido entre 10.000. 2550 menos 1000 dividido entre 10.000. ¿Cuánto saldría? 1500. 0.155. 0.155. 155. Eso sería el factor de corrección por altura, ¿no? Horas de trabajo por día. ¿Cuántas horas trabajamos al día? 8, ¿no? 8 horitas trabajamos. Cantidad de concreto que deseas. Deseo 20 cubos. La cantidad de concreto que deseas, ¿no? Deseo 20 cubos. Horas de trabajo que se desea. Deseamos llegar a, por lo menos, entre descanso y demás, a 6.5 horas. ¿No? Vamos a perder 1 hora y media entre que esperen, entre que se acomoden y demás cosas, ¿no? Vamos a esperar. Cálculo de duración del ciclo. Distancia del recorrido. Desde la planta hasta el sector, ponte que recorra 25 metros. O perdón, 8 kilómetros, respondamos. Y sería 8.000 metros, ¿no? Velocidad de ida. Entonces, la velocidad de ida, un valor referencial que va a tener 400 a 650 metros por minuto, ¿no? Entonces, pondremos 420 metritos, va a avanzar en 1 minuto, o sea, 4 cuadras y un poquitito más en 1 minuto, ¿no? Más o menos es coherente, ¿no? Velocidad de retorno, ya puede correr un poco más, ¿no? Porque va a estar sin concreto, ¿no? Entonces le pondremos 550 metros por minutito, ¿verdad? En 1 minuto va a ir 5 cuadras y un poquito más. Un poquito más la mantenemos, 590. Tiempo fijo, el valor referencial varía entre 5 a 10, pondremos 7. Tenemos el tiempo de duración del ciclo, va a durar 39 minutos. Y tenemos por último lo que es la productividad, ¿no? Productividad por hora vamos a tener casi 8 metros cúbicos por hora. Vamos a vaciar. Casi en 1 hora estaríamos vaciando 8 metros cúbicos. Estamos bien. Porque según el transporte y el vaciado tiene que ser entre hora a hora y media, ¿no? Estamos bien. Entonces nosotros decimos vamos a vaciar 8 cubos por hora. Estamos bien. Productividad por hora vamos a tener 55.67 cubos al día. Cantidad de mixer necesarios voy a necesitar. Este está mal, ¿no? No puede ser un mixer. Si hemos dicho que vamos a necesitar lo que es 20 cubos. El valor no estaría bien, ¿no? Cantidad de mixers necesarios. Ya. Está más o menos esto es con cuántos mixers voy a trabajar. Porque si yo le aumento aquí, ¿dónde está 20? La cantidad, le aumento por decirles 500, tendría que cambiar, ¿ves? Voy a trabajar con 10 mixers en un día, ¿no? Entonces, para esta cantidad de 20 cubitos, yo puedo trabajar con un mixer tranquilo en el día. ¿Se entiende, no, esta parte? Yo podría trabajar con un mixer para 20 cubitos. Ahora, si es más, entonces evidentemente voy a trabajar con más mixers, ¿no? Más o menos es para un mixer y la cantidad. Bueno, de este modo funciona esta tablita de rendimiento y tiempos de lo que es el mixer. Les va a servir un poco, ¿no? Pero dadas las circunstancias en la práctica ya lo tiene lo que es la empresa.
y pues esto ya les dan, ¿no? Ellos, pero como un conocimiento básico general les puede servir y tal vez lo puedan utilizar en algún proyecto, ¿no? O sea, elaboración de un proyecto, especificaciones técnicas, ahí pueden entrar esto. Si quieren amarrar un proyectito, ¿no? Bueno, les quería mostrar esa tablita. Mañana vamos a continuar. Y de lo que les he dejado hoy día, de ese material vamos a dar el segundo parcial. O sea, repásenlo, léanlo, subrayense. No está muy complicado. Opciones y demás. Pues este examen, sí o sí, yo espero arriba de un 80. Mínimo, 80. No, yo sé que van a poder hacer bien. No, se los voy a subir a esta tablita más, los rendimientos de Mixer. Bueno, mañana vamos a continuar con la última parte teórica y les dejo hoy con Gustavo. Y ¿Sí?